Fui una esposa infiel. Engañé a mi esposo con un ex. Intenté quedar embarazada de mi amante después de que mi esposo se hiciera la vasectomía. Mi esposo descubrió todo y se vengó sin piedad. Mi amante perdió la vida. Perdí todos mis planes y las ganas de vivir. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Sé que mucha gente me juzgará. ¿Y honestamente? Quizás con razón. Pero no vine aquí a defender quién era. Vine a contarles cómo se derrumbó todo y por qué. Me llamo Melissa, tengo 33 años, soy madre de 3 hijos y trabajo como gerente regional en una agencia de viajes. Siempre me he considerado una mujer fuerte, pero la verdad es que pasé años reprimiendo una insatisfacción en mi alma que crecía con cada silencio, cada noche que yacía junto a un hombre que ya no me veía. Ese hombre es Pedro, mi esposo por más de una década. Tiene 36 años, es técnico de mantenimiento industrial y un padre presente. No me puedo quejar de eso. Pero como hombre, poco a poco desapareció de mí, como si yo fuera una estación por la que ya había pasado y no se perdía. Esa noche parecía inofensiva. El viernes, los niños dormían en casa de mi suegra y nosotros recibíamos a nuestros amigos de siempre, Carlos y Daniela, para una noche de vino y película. Quería reír, olvidar la semana dura, pero la película que había elegido, una historia sobre 2 amantes que se veían una vez al año a pesar de estar casados, terminó convirtiéndose en un detonante que no estaba preparada para afrontar. Pedro, siempre tan correcto, comentó con ese tono crítico tan suyo, ¿cómo puede alguien idealizar así una infidelidad? Y yo, con el vaso medio lleno, solté, quizás porque hay gente que vive con quien ama y otra que solo vive con quien elige por seguridad. La habitación se quedó en silencio. Carlos se aclaró la garganta. Daniela me miró con una mezcla de lástima y rabia. Y entonces supe, algo iba a estallar. Intenté cambiar de tema, pero la tensión solo aumentó. Daniela, que siempre había tenido algo de razón, soltó, a veces nos saboteamos y ni siquiera nos damos cuenta, como si me hablara a mí pero no tuviera el valor de ser directa. Pedro simplemente me dedicó esa sonrisa irónica y fue a buscar más vino. Me quedé allí sentada, preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en una obra mal ensayada, donde fingía ser una esposa feliz mientras mi pecho era un cementerio de deseos enterrados. ¿Lo peor? Fue darme cuenta de que hasta nuestros amigos podían oler la podredumbre que escondíamos bajo la alfombra de nuestras vidas. Carlos intentó animar el ambiente preguntando por los niños, y yo respondí con una pregunta sencilla. La verdad es que en ese momento solo podía pensar en cómo había llegado allí. Como yo, Melissa, que soñaba con pasión e intensidad, había terminado en esta gris rutina, con un hombre que solo me tocaba cuando quería desestresarse del trabajo. Miré a Pedro y vi al padre de mis hijos, sí, pero no al hombre que me hacía temblar el cuerpo ni vibrar el alma. Y eso, por cruel que suene, me dolió más que cualquier traición. Porque me sentía invisible. Borrada. Reemplazable. Esa noche, después de que Carlos y Daniela se fueran, Pedro no mencionó la película. Era como si nada hubiera pasado. Pero yo lo sabía. Su silencio pesaba más que cualquier pelea. Se durmió en 5 minutos, como siempre. Di vueltas en la cama, con la cara vuelta hacia el techo y los ojos ardiendo. Quería gritarle a alguien, ¿sabes lo que es vivir con alguien que solo te ve como la madre de sus hijos, pero no como una mujer? Pero no grité. Solo lloré en silencio, para no despertar a los niños en casa de su abuela. Daniela me envió un mensaje al día siguiente, si quieres hablar, aquí estoy. Pero no sabía por dónde empezar. ¿Por dónde empieza alguien que se hunde y aún sonríe en todas las fotos familiares? Le di las gracias, le dije que todo estaba bien, mentira, y borré el mensaje. Fue esa mañana, todavía con el sabor a vino y el arrepentimiento en la boca, que el nombre que no había oído en años me vino a la cabeza, Santiago. Y solo recordarlo me revolvía el estómago, de nervios y deseo. Y tal vez, solo tal vez, ese fue el principio de todo lo que vendría después. Conocí a Pedro en uno de esos momentos en los que estás en el suelo, intentando aparentar fortaleza, pero por dentro solo hay cristales rotos. Acababa de salir de una relación problemática con Santiago, el gran amor de mi juventud y también la mayor decepción de mi vida hasta entonces. Terminamos mal, con promesas incumplidas y un dolor que parecía no desaparecer jamás. Pedro se encontró con unos amigos en común en una fiesta de cumpleaños donde nadie estaba realmente feliz, solo intentando olvidar sus propios naufragios. Él era diferente. Tranquilo, educado, con esa forma de escuchar más que de hablar. Por primera vez en mucho tiempo,
Alguien me miró sin juzgarme. Durante nuestros primeros encuentros, Pedro me ofreció algo que Santiago nunca pudo: estabilidad. Era amable, me escuchaba, me llevaba a casa, me preparaba té cuando tenía cólicos. Era un hombre sencillo, sin grandes declaraciones, pero con gestos que, en ese momento, parecían amor. La verdad es que deseaba tanto escapar del caos emocional en el que vivía que me aferré a Pedro como a un salvavidas. Y él me recibió. Se enamoró enseguida, quiso cuidarme. ¿Y yo? Quería creer que el amor era eso, paz. Quizás lo era. Quizás estaba demasiado cansada para volver a desear pasión. Cuando me enteré de mi embarazo, ya llevábamos juntos unos 6 meses. Fue un shock, claro, pero Pedro reaccionó como el hombre de siempre, serio, comprometido, responsable. Me propuso matrimonio una semana después. Y acepté. Camila nació unos meses después de nuestra pequeña ceremonia civil, y poco después llegaron Ana y Mateo. En pocos años, éramos una familia completa. Teníamos una casa sencilla, un coche y nuestras facturas estaban al día. Él trabajaba duro y yo cuidaba de los niños mientras ascendía en la empresa. Lo teníamos todo. O al menos eso me decía. Con el paso de los años, Pedro se volvió aún más callado. Las conversaciones sobre cualquier cosa que no fueran los niños o las facturas se volvieron escasas. Nuestro sexo se convirtió en una rutina, un día fijo, una posición conocida, sin sorpresas, sin pasión. Era como si se hubiera detenido a tiempo, como si el Pedro que una vez me había cautivado con su calma fuera ahora un fantasma funcional. ¿Y yo? Fingía estar satisfecha. Respondía con un «estoy bien, solo cansada», cuando lo único que quería era gritar que me sentía muerta por dentro. Me preguntaba, en silencio, ¿podría ser esto lo que las mujeres llaman una vida adulta feliz? Empecé a dedicarme más a mi trabajo, a asumir más responsabilidades y a viajar por trabajo. No solo por ambición, sino porque era lo único que me hacía sentir viva. En cada reunión, en cada aeropuerto, en cada hotel, volví a ser la mujer que una vez fui, segura de mí misma, deseada, con un propósito. En casa, solo era la madre de los niños. La esposa que cocina, lava, organiza. Pedro, quien al principio me abrazaba fuerte, ahora apenas me rozaba. Y cuando lo hacía, era rápido, sin sentirlo. Extrañaba que me miraran con deseo, sentirme mujer. Hubo una época en la que incluso intenté reavivar algo entre nosotros. Compré lencería, preparé la cena y mandé a los niños a dormir a casa de sus abuelos. Pedro llegó cansado, dijo que iba a ducharse y luego simplemente se acostó y se durmió. Yo me quedé en la sala, vestida para la guerra y derrotada antes de él. Primer disparo. Y allí, en ese sofá, con las luces apagadas y el ruido del ventilador girando lentamente, comprendí, ya no me veía. Era parte del mobiliario. Una madre eficiente, una esposa práctica. Pero la apasionada, vivaz y deseosa Melissa, eso no había existido en su mente durante mucho tiempo. A partir de ese momento, empecé a hacer lo que siempre juré que nunca haría, recordar a Santiago. No porque quisiera volver, sino porque era imposible no comparar. Aun con todos sus defectos, y había muchos, con Santiago me sentía viva. Cálida. Vista. Deseada. Y lo peor, estos recuerdos empezaban a aflorar cada vez que Pedro me daba la espalda en la cama o respondía con un sí automático a cualquier intento de conversación. La sensación de estar emocionalmente viuda, viviendo en un duelo silencioso por un matrimonio vivo, empezó a asfixiarme. Y fue entonces cuando una notificación lo cambió todo. El mensaje apareció una tarde normal, mientras esperaba un vuelo en Monterrey. Mi teléfono vibró y, al mirarlo, casi se me cae al suelo. Hola, Melissa. Supe que ibas a venir esta semana. Tenemos una reunión en el mismo evento. Espero que estés bien. Santiago. Mi corazón latía con fuerza como si volviera a tener 17 años. No había visto ni hablado con Santiago en casi 10 años, desde que se fue a vivir lejos de mí y de las promesas que dejó en el aire. No respondí de inmediato. Simplemente leí y releí el mensaje como quien sostiene una cerilla encendida sobre un tanque de gasolina. Cuando por fin nos conocimos, fue como si el tiempo se hubiera burlado de nosotros. Él era diferente, claro, más maduro, con la barba afeitada y esa misma sonrisa cínica que me hacía reír y odiar a la vez. El encuentro pasó volando. Cada mirada que intercambiábamos era un golpe en el pecho. Al final del día, nos sentamos en el bar de un hotel. Pareces cansada, me dijo,
mirándome a los ojos. Y me derrumbé. Hablé de mi rutina, de Pedro, de mi vida aburrida. Él escuchó. No me interrumpió. No me juzgó. Simplemente, escuchó. Algo que ya ni siquiera mi marido hacía. Fue en ese primer viaje que todo empezó de nuevo. Las caricias, los susurros en el pasillo, los besos a escondidas en el ascensor. Regresé a casa con un torbellino en mi interior. Mirar a Pedro a los ojos era casi insoportable. Pero él no notaba nada. Permanecía ajeno, sumido en su rutina laboral, viendo partidos de fútbol por televisión y echando una siesta en el sofá. ¿Y yo? Vivía una doble vida. De día, era una madre y esposa ejemplar. Durante los viajes, era amante, cómplice y, quizás, de nuevo, mujer. Santiago y yo nos mantuvimos en contacto constante. Intercambiábamos mensajes a diario. Conexiones nocturnas. Planes que sabíamos que nunca se concretarían, pero que aún así nos llenaban de alegría. La relación duró años. Sí, años. Con el tiempo, él empezó a hablar de acercarse, de dejarlo todo atrás. Y yo fingía pensarlo, aunque sabía que nunca tendría el valor de romper de verdad con Pedro. No por amor, sino por miedo a perder el respeto de mis hijos. Mi estabilidad. La imagen de mujer decente que todos tenían de mí. Pero tampoco podía romper con Santiago. En cada evento, en cada viaje, ahí estábamos. Escondiéndonos en habitaciones de hotel como dos adolescentes tontas, creyendo que no habría consecuencias. Justificaba mis escapadas con excusas baratas. Necesito respirar. Estoy harta de la rutina. Yo también merezco ser feliz. Cada vez que decía eso, me lo creía por unos minutos. Me convencía de que solo buscaba lo que a Pedro ya no le importaba darme. Pero por mucho que intentara escapar de la culpa, siempre me encontraba después. Aún así, seguí adelante. Porque en el fondo, ya no me sentía culpable. Sentía una necesidad. Santiago era mi escape, mi adicción, mi secreto sucio que me mantenía funcionando en casa. Si Pedro hubiera sabido escucharme, quizá todo habría sido diferente. Pero ni siquiera se dio cuenta cuando volví con un perfume diferente o con ligeros moretones en el cuello. Le dije que era por el cinturón de seguridad. Simplemente respondió, «Ten cuidado en la carretera». Y pensé, ¿se daría cuenta si desaparecía? Y fue esta pregunta, silenciosa y asfixiante, la que me llevó a dar el siguiente paso. Un paso que ya no podía ocultar. Siempre pensé que era cuidadosa. Y lo fui, durante mucho tiempo. Pero toda adicción tiene un precio, y en mi caso, fue mi propia distracción. En mi último viaje, dejé una caja de pastillas anticonceptivas en el cajón de mi mesita de noche. Era una receta nueva, recetada por mi ginecólogo para controlar mis hormonas, ya que tenía ciclos irregulares. Pero había olvidado por completo que Pedro se había hecho una vasectomía 2 años antes. No dijo nada de inmediato. Pero la forma en que empezó a mirarme, en silencio, pero con atención, me inquietó. Sabía que algo estaba a punto de pasar. Simplemente no sabía cuánto dolería. 2 días después, estaba en un hotel del centro de Guadalajara con Santiago. Estábamos en ese punto de nuestra relación en el que el silencio entre nosotros parecía más íntimo que cualquier gemido. Sonó mi celular. Era Pedro. Lo ignoré. Después de 3 llamadas perdidas, Santiago insistió en que contestara. Cuando contesté, ya estaba gritando, «Dale el teléfono a tu amante. Ahora». Mi corazón se paró. Santiago se quedó paralizado. Dudé. Y entonces Pedro dijo, «Lo sé todo, Melissa. 8 años. Y aún tuviste el descaro de esconder las pastillas anticonceptivas después de mi vasectomía». Fue como un puñetazo en el alma. Le di el teléfono, temblando. Santiago respondió. Permaneció en silencio. Pedro empezó a dispararle verdades como balas. «Me has tomado el pelo todo este tiempo. ¿Y todavía soñabas con tener hijos sin que yo lo supiera? Te voy a destruir». Santiago intentó mantener la calma, pero Pedro ya había tomado una decisión. Antes de colgar, soltó, «Voy a pedir el divorcio, hacerles una prueba de ADN a cada uno de mis hijos y revelar todo lo que has ocultado». Cuando el teléfono se quedó en silencio, la habitación se convirtió en una caja de resonancia. Santiago se levantó, fue a la ventana y no dijo nada. Me senté en el borde de la cama y empecé a llorar. El tipo de llanto que no es de arrepentimiento. Es de pánico. Regresé a casa 2 días después.
Pedro no me esperaba en la puerta. No me llamó para hablar. Era frío, metódico, calculador. Y eso me asustó más que cualquier grito. Actuaba como si ya hubiera llorado la boda, como si yo fuera un problema técnico por resolver. Pasaba tiempo con los niños y evitaba estar en la misma habitación que yo. Cuando necesité sacar un documento del dormitorio, encontré una carpeta con papeles de abogado y una lista de fechas en las que había estado de viaje de negocios. Lo había contrastado todo con los extractos de mi tarjeta de crédito. Tenía pruebas. Muchas. Daniela, que había sido mi amiga hasta entonces, dejó de responderme los mensajes. Más tarde me enteré de que Pedro les había contado todo a ella y a Carlos. Me borraron. Quedé excluida de un ciclo que había construido durante más de una década. En el trabajo, empecé a notar susurros. La gente me miraba como si supiera. Me preguntaba si Pedro lo había revelado todo o si alguien, quizás por venganza, lo había compartido con más gente. Santiago quería que lo dejara todo y se escapara con él. Empezaremos de cero en otra ciudad. Nadie tiene por qué enterarse. Pero la verdad, sabía que estaba completamente sola. Completamente sola. Y así empezó mi caída oficial. No fue con una pelea. No fue con gritos. Fue con un hombre que ya no me miraba a los ojos. Un silencio frío, calculador y meticuloso. Sabía que no. Había vuelta atrás. Había traicionado a Pedro. Pero más que eso, había traicionado quien decía ser. Porque una cosa es engañarse a uno mismo. Otra es arrastrar a tus hijos, a tu marido, a tus amigos e incluso a tu propia imagen pública a un pozo sin fondo. Y en el fondo, lo que más me dolió fue darme cuenta de que, aún así, una parte de mí seguía sin querer soltar a Santiago. Nos despertamos temprano esa mañana. Estábamos en San Luis Potosí, alojados en un pequeño hotel reservado para una conferencia de turismo. Santiago insistió en desayunar fuera. Dijo que necesitaba sentir el mundo real después de tanta tensión. Acepté, intentando alejar lo que sabíamos que nos esperaba en casa. Nos subimos al coche de alquiler y condujimos por la avenida principal. Hablamos de posibilidades, de qué hacer ahora que todo había explotado. Entonces, de repente, apareció un coche negro en el retrovisor, yendo demasiado rápido. Recuerdo el chirrido de las llantas, a Santiago gritando agárrense, y luego, solo vidrio, hierro, humo. El impacto nos arrojó contra un muro de contención. Perdí el conocimiento por unos segundos, y al abrir los ojos, vi el rostro de Santiago, inmóvil. Tenía los ojos entrecerrados, la frente sangrando, la mano aún en el volante. Mi cuerpo estaba sujeto por el cinturón de seguridad, me palpitaba el hombro, pero nada más grave. Los paramédicos llegaron rápidamente. Me sacaron por la ventana. Grité que necesitaba ayuda, pero la expresión en el rostro de uno de los paramédicos me silenció. Ya estaba muerto. Santiago murió allí mismo, a mi lado. Sin una despedida. Sin posibilidad de escape. Y yo quedé viva. Dolorosamente viva. En el hospital, me llevaron de urgencia. Tenía una leve fractura en el hombro, moretones y dolor en el pecho, tanto físico como emocional. Pero lo más difícil llegó al día siguiente. Pedro no apareció. Ni un mensaje. Ni una llamada. Lo que sí apareció fue un funcionario del juzgado, entregándome los papeles del divorcio y una solicitud formal de custodia exclusiva de nuestros 3 hijos. Lo consiguió todo en menos de 24 horas. No sé cómo, pero ya tenía un abogado, un informe psicológico adjunto e incluso declaraciones de nuestros amigos. Carlos escribió que Pedro era el único punto de estabilidad para los niños. Daniela dijo que Melissa ya no era confiable. Fue como morir a cámara lenta. Días después, el escándalo creció. Un periodista de la capital publicó una nota sutil pero directa, insinuando que el accidente pudo haber sido provocado. Nadie comentó abiertamente, pero me enteré por terceros. El auto que nos chocó había sido alquilado por un conductor que desapareció después del accidente. Y este mismo conductor supuestamente estaba vinculado a un guardaespaldas de confianza de la senadora Isabela, esposa de Santiago. La historia era sucia y corrupta, y nadie quería tocarla. La policía archivó el caso como accidente por imprudencia de un tercero. ¿Pero Pedro? Él guardó una copia del informe original. Me enteré por Daniela. Me envió una captura de pantalla con la frase, lo tiene todo. A medida que me recuperaba, el mundo a mi alrededor se reconfiguraba. Peter se convirtió en un héroe.
El padre traicionado que protegía a sus hijos, que actuaba con dignidad. Y yo me convertí en la persona a la que todos aman apedrear, la mujer que destruyó su propia casa por una antigua lujuria. Mis padres cortaron el contacto. Mis compañeros de trabajo me rechazaron sin decirme por qué. Mi jefe me sugirió que me tomara una excedencia. Y aunque sobreviví, me sentía muerta en todos los aspectos de mi vida. La única persona que aún me hablaba era una prima lejana. E incluso ella me miraba con lástima. Intenté escribirle a Pedro. Le pedí hablar. Me respondió con un mensaje seco: todo contacto debe hacerse a través de un abogado. Ni siquiera su voz me quedó. Y yo, sola en un apartamento alquilado de 50 metros cuadrados, revivía el momento del impacto cada día. No el del coche. El de ver mi vida desmoronarse, centímetro a centímetro, por las decisiones que insistí en no calificar de errores. Pero lo que aún no sabía, es que la caída no había terminado. Fue Daniela quien me lo dijo primero. Me envió un breve mensaje de audio, casi con remordimiento en la voz: Pedro está saliendo con Clara. ¿La recuerdas? Su ex del instituto. Al principio, no entendí el impacto. ¿Clara? ¿La madre soltera que se había mudado al barrio hacía unos años? ¿La que Pedro siempre decía que era buena persona, pero cada uno siguió su camino? Así es. No solo se habían reencontrado, sino que salían a menudo. Y, según Carlos, ella y Pedro parecían adolescentes. Riéndose en el coche, con las manos en las caderas en el supermercado, con los ojos brillantes al hablar el uno del otro. El tipo de chispa que Pedro nunca volvió a tener conmigo. Clara era madre de una niña de 8 años llamada Valentina. Nunca tuve nada en contra de ella, pero su nombre ahora me dolía como una espina clavada. Pronto, Valentina empezó a aparecer en fotos con mis hijos. En fiestas, en paseos por el parque, en redes sociales que Pedro nunca había usado, pero que ahora actualizaba con frecuencia. Y lo más cruel, Camila, Ana y Mateo la llamaban tía Clara, y después, mamá Clara. La primera vez que lo escuché, casi vomité. Me dolió como si me hubieran arrancado algo. Y quizá así fue. Mientras Pedro reconstruía su vida familiar con Clara, a mí me apartaban de cualquier narrativa que me incluyera. Mis hijos parecían cada vez más distantes. Llamaban por obligación, hablaban solo unos segundos. En la primera visita oficial supervisada, Ana me abrazó como si abrazara a una maestra, cortés, pero sin conexión. Y Mateo, el más pequeño, me miró como si no entendiera quién era. Me preguntó por Pedro, por Valentina. Camila fue la única que se quedó un rato más en mi regazo, pero incluso ella se sentía como un muro invisible entre nosotros. Era como si yo fuera una tía distante, no su madre. La situación se volvió tan vergonzosa que el propio juez recomendó que me alejara temporalmente para preservar el bienestar emocional de los niños. Ese fue el golpe final. Perdí mi derecho a la custodia, mi nombre y el papel que aún intentaba mantener. Mis amigos ya habían desaparecido. Mi familia fingió que estaba en un retiro espiritual. Y el mundo que conocía me había escupido con asco. Las fotos en redes sociales eran una tortura silenciosa. Pedro, Clara y los niños felices, caminando, sonriendo. La nueva familia perfecta. ¿Y yo? Yo era el boceto garabateado que fue borrado sin contemplaciones. Me fui a vivir a una ciudad más pequeña y barata en el campo. Nadie me reconoció. Nadie me juzgó. Pero a nadie le importó. Era como vivir en un exilio voluntario. Caminaba por las calles mirando escaparates sin ver nada. A veces hablaba conmigo misma en el supermercado, solo para oír mi propia voz. Clara se apoderó de todo. Las reuniones del colegio, las facturas, los cumpleaños. Se convirtió en todo lo que yo había dejado de ser. Y lo peor de todo, lo hacía bien. Mejor que yo, quizás. Pedro parecía más ligero. ¿Los niños? Radiantes. Quería odiarla. Pero no podía. Porque, a diferencia de mí, Clara nunca mentía. Simplemente apareció en el momento justo y llenó el espacio que yo había destruido con mis propias manos. Aún así, en silencio, aún tenía esperanza. Una ilusión tonta de que un día Pedro me llamaría. Que los niños me dirían que me extrañaban. Que todo esto sería solo una pesadilla y que despertaría en casa, con mi familia, como si nada hubiera pasado. Pero esa conexión nunca llegó. El tiempo pasó. Y en lugar de sanar, solo amplió el vacío. Pero aún no. Sabía que me esperaba en los meses siguientes,
porque perder a mi familia ya era devastador, pero perder el derecho a ser recordada como madre sería aún más cruel. Lo que me contaron de su boda fue casi como oír hablar de mi propio funeral. Pedro y Clara oficializaron su unión en una ceremonia pequeña y sencilla en el salón de una iglesia local, llena de flores y sonrisas que parecían sacadas de un anuncio de margarina. ¿La fecha? Coincidió con el cumpleaños de Camila y Mateo, una especie de fiesta doble, celebrando el amor y la renovación. Las fotos fueron publicadas por todos los presentes, y sí, los vi a todos. Mis hijos, bien vestidos, sonrientes, abrazando a Clara como si siempre hubiera sido su madre. Lloré sola, con un pastel caducado y un refresco barato en la mesa de la cocina. Nadie me llamó ese día. Pedro vendió la casa donde vivíamos, la que ayudé a construir con todo lujo de detalles, donde cada azulejo tenía una historia, cada mueble tenía mi firma. La vendió, compró otra con Clara y usaron parte del dinero que recibieron del seguro de vida de Santiago para renovarlo todo. Sí, incluso eso se convirtió en una herramienta para su reconstrucción. Los niños tuvieron nuevas habitaciones, nuevos juguetes, una nueva escuela. Pedro transfirió $200,000 en pesos mexicanos a un fondo para cada niño. Dijo que era lo mínimo que podía hacer por ellos. Por supuesto. Todo era perfecto. Todo era muy justo. Todo era como si yo nunca hubiera existido. Valentina se convirtió oficialmente en hermana. Camila la llamaba hermanita en redes sociales. Ana dijo que ya somos 4. ¿Mateo? Dijo que tenía 2 madres, pero una vivía lejos porque estaba demasiado triste. ¿Y yo? Escuché estas frases a través de capturas de pantalla que me enviaban conocidos, sin atreverme nunca a comentar, preguntar o siquiera responder. Cualquier palabra que dijera era considerada veneno. Cualquier acercamiento, una amenaza. Clara se había convertido en la madre ideal. ¿Y yo? La mujer que lo destruyó todo. La que merecía ser olvidada. Clara también cambió los apellidos de los niños en redes sociales. Quitó el mío y puso solo el de Pedro. No sé si fue intencional o no, pero fue como un puñal en el estómago. Solo podía mirar las fotos a escondidas, guardar algunas en el móvil como si fuera una delincuente recopilando pruebas de mi propia derrota. Cuando intenté llamar a Camila el día de su cumpleaños, saltó el buzón de voz. Le envié un mensaje. Nunca contestó. Ni siquiera un gracias. El silencio se volvió la norma. Ausencia, rutina. Maternidad, un título que ahora solo ostentaba en los documentos. Las pocas personas que aún hablaban conmigo, 2 compañeros de mi antigua empresa y un primo, dijeron que lo mejor era seguir adelante. Empezar de cero, dijeron. ¿Pero cómo se empieza de cero cuando se han perdido todos los cimientos? ¿Cuando has vivido con 3 niños en el regazo durante años y ahora ni siquiera sabes qué almorzaron? Me matriculé en un curso de español para extranjeros, qué ironía. Probé terapia gratuita del ayuntamiento, me rechazaron para un trabajo de telemarketing porque mi estado emocional parecía inestable. Y lo era. Y lo sigue siendo. Por mucho que lo intente, no me reconozco. Y aun con todo esto, una parte de mí aún quería saber si Pedro era realmente feliz o si todo era solo una actuación bien montada. Porque si era tan feliz, ¿por qué aún conservaba el sobre con el ADN de Santiago? ¿Por qué no había roto aún el informe del accidente? ¿Por qué seguía guardando silencio absoluto sobre mí, en lugar de enterrarme de una vez por todas? Tal vez, solo tal vez, aún quería saberlo con certeza. Y eso fue lo que me preparó para lo que vendría después, la última chispa de duda. Pedro hizo lo que prometió en aquel entonces. Recogió muestras de ADN de sus 3 hijos. Pagó a escondidas y todo lo hizo en negro. Recibí la noticia de la forma más cruel posible, en un mensaje de mi primo, que seguía hablándome. Se enteró. Solo Camila es su hija. Me quedé paralizada. Así de simple. Me quedé mirando la pared durante minutos, esperando que alguien me despertara de aquella pesadilla. Pedro descubrió algo de lo que ni siquiera estaba segura. Ana y Mateo eran de Santiago. Lo negué incluso a mí misma. Pero en el fondo, lo sabía. Y ahora él también lo sabía. Todo, desnudo, escrito en un papel que decía: engañaste, mentiste y hasta regalaste hijos que no eran suyos. Lo que Pedro hizo después destruyó por completo cualquier parte de mí que aún respiraba. No solo mantuvo a los niños bajo su cuidado, sino que los registró oficialmente como suyos, a pesar del resultado. El juez lo aceptó, alegando un sólido vínculo emocional.
Pero Pedro cambió algo crucial. Eliminó mi nombre de los certificados escolares de Ana y Mateo. En su seguro médico, ahora figuraban solo como hijos suyos y de Clara. Ya no eran míos. Legal, técnica y emocionalmente. Como si simplemente los hubiera parido para que alguien más los cuidara. Y sí, eso era exactamente lo que quería que el mundo viera. Intenté contactarlo. Le envié una carta. Le pedí perdón. Le supliqué. No hubo respuesta. Su abogado regresó con un mensaje. El señor Pedro desea mantener una distancia total y permanente. Cualquier intento de contactarlo se considerará acoso. Acoso. Esa palabra resonó en mi cabeza como un martillazo. Yo, la mujer que una vez durmió a su lado, que le dio el biberón a las 3 de la mañana, era ahora una intrusa. Una amenaza. Una sombra que ya no debería existir. Una criminal emocional que había destruido tanto que ya no merecía el derecho a amar en silencio. Clara publicó una foto el Día de las Madres. Sus 4 hijos, incluida Valentina, sonreían a su alrededor. Camila sostenía un cartel que decía la mejor mamá del mundo. Ana y Mateo llevaban camisetas iguales que decían hijos de la supermamá. Y Peter, al fondo, sostenía la cámara. Vi esa imagen como un puñetazo con guantes de hierro. Y ahí mismo, en ese momento, me di cuenta. El Pedro que yo conocía ya no existía. Murió el día que escuchó mi confesión por teléfono del hotel. Y el hombre que emergió de allí tenía una misión: borrarme de la historia por completo. Hoy vivo en un lugar que nadie conoce. Ya no tengo su apellido. Ya no tengo hijos, ni casa, ni carrera, ni amigos. Solo llevo una cicatriz invisible que me quema cada vez que escucho el nombre de alguien a quien amo. Santiago murió. Pedro renació, sin mí. ¿Y yo? Soy la sombra de la mujer que eligió la salida fácil. La adrenalina, el deseo, el secreto. Lo cambié todo por momentos en habitaciones de hotel y susurros prohibidos. No solo perdí a mi familia. Perdí el derecho a ser recordada como madre. Y no hay peor castigo que ese. Y al final, puedo decir con dolor, pero también con lucidez, no sabía que traicionar a alguien significaba traicionarse a uno mismo. Cada mentira que dije cavó el hoyo en el que vivo hoy. No sé si alguna vez saldré de él. Pero sé que merecía caer. La única pregunta que no me deja en paz es: ¿Pedro fue demasiado lejos? ¿O fui yo quien cavó hasta el final? Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más personas y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos informes de traición y venganzas. Hasta la próxima historia.